Bienvenido, bienvenida. Este es el segundo video de una miniserie de episodios en donde te cuento desde un costado bastante personal, lo más íntimo posible, sobre el oficio de ser compositores de música en medios audiovisuales. Mi nombre es Leonardo Datri, soy compositor y educador con más de 20 años de trayectoria en ambas especialidades, vamos a decirlo. Y acá en YouTube y para la comunidad quiero darte algunos enfoques sobre mis experiencias y sobre cómo puedo quizás, con algunos consejos, ayudarte a acompañarte y hacerte quizás que estas incógnitas sobre el oficio sean un poquito más suaves de transitar. En este video vamos a focalizar sobre algunos consejos personales que te puedo llegar a dar desde mis experiencias y cosas que seguramente sientas empatía, te estén pasando o te hayan sucedido. Yo hice un video hace muchos años atrás en donde hablo sobre este tema con unos cuantos consejos que están buenos en contenido. La verdad que estuve repasando mucho eso para ver si valía la pena o no hacer un video nuevo. Y veo que el contenido está bien, estaba bien lo que yo te estaba diciendo. Por supuesto, hace esa cantidad de años yo tenía un poco menos de experiencia, tenía suficiente, pero un poco menos de la que tengo ahora. También a nivel formativo y demás, fíjate que bueno, el escenario cambia un poco y eso también da muestras de que estuve creciendo también como educador. Entonces considero que quizás con este video yo pueda hacer, no una repetición, porque no voy a decir exactamente lo mismo, por supuesto, pero sí quizás una ampliación de aquello que en ese video sucedió. Así que si tenés ganas, después, vamos a ver este video juntos, pero después pasate a ver este otro video para ver un enfoque un poco más juvenil, pero también muy acertado sobre algunos consejos que te pueden llegar a servir. Vayamos al primero de los consejos que te puedo dar y que tiene que ver con los conocimientos y la teoría. Los conocimientos son necesarios, es fundamental conocer del lenguaje musical. No podemos decir y valernos de que, ok, pero Hans Zimmer no sabe escribir partituras y Gustavo Santaolalla ganó 2 premios Oscar como compositor de música para películas, hizo música para videojuegos y no sabe nada de teoría. Es verdad, Hans Zimmer no sabe escribir partituras, Gustavo Santaolalla tampoco sabe escribir partituras, pero no podemos subestimar o no podemos agarrarnos de eso, porque por el otro lado estaríamos haciendo un sesgo de confirmación, que se llama, en el método científico se llama sesgo de confirmación. Hay muchos otros compositores como Ennio Morricone o John Williams que sabían muchísimo del lenguaje musical, tanto de la música en estado funcional, como de las músicas modales, como también de la música contemporánea, elementos de atonalismo, serialismo y demás. Son tipos que eran unos bochos, son unos, vamos a decirle como unos virtuosos del lenguaje musical. Y estos tipos también le han sido grandes compositores. Entonces, valernos de las herramientas del lenguaje musical va a ser muy, pero muy importante. Mi consejo, si ya sabes mucho de teoría, seguí estudiando. Y si no sabes tanto, ponete a estudiar. Dedícale un poquito de tiempo a la semana, aunque sea a conocer sobre las funciones tonales, sobre la música de carácter modal, sobre el atonalismo, el serialismo y algunas técnicas contemporáneas, técnicas de la música contemporánea, técnicas extendidas en los instrumentos, orquestación, instrumentación. Hay mucho para aprender y la teoría es buena, es necesaria. Pero esto de que haya ejemplos de algunos compositores grandes que hacen cosas espectaculares y que no necesariamente saben de teoría me lleva al punto 2, que es aprender a analizar. Es decir, si yo veo alguna película con una música espectacular o me llega una recomendación de un compositor o una compositora que hace músicas espectaculares, yo debería, y te paso el consejo, analizar qué es lo que hace que eso sea una gran composición. ¿En dónde está el martillo de Thor? Se llama el martillo de Thor aquel punto fuerte en la composición. Porque si hablamos de compositores como Philip Glass, quizás el martillo de Thor, su fuerte, está en el minimalismo, en la abstracción que generan los intercambios modales, los mediantes cromáticos que el tipo usa, los intervalos de círculos de terceras, mayores y menores, cíclicos, muy característico, el uso de las tríadas. Fíjate que te estoy dando nombres de elementos muy técnicos en la música de Philip Glass. Si hablamos quizás de compositores como Thomas Newman, por ejemplo, podríamos hablar del serialismo, del atonalismo, de las modulaciones en tonos paralelos y de algunos otros asuntos de la armonía que evita los círculos de cuartas y quintas, que son muy característicos de Thomas Newman. Si hablamos de John Williams, podríamos hablar del desarrollo motívico, de las orquestaciones con características de polifonía, contrapuntos, tímbricas muy orquestales. Hay elementos en Williams que lo hacen característicos. Si hablamos de Santo... Bueno, así, listo. Vamos a hablar un montón de grandes compositores. Genial. Si analizamos a estos referentes, vamos a poder detectar cuáles son las características de cada uno. Y ahí podemos aplicar mejor nuestros conocimientos y entender
qué es lo que hizo grande a esta composición en esta película para poder ubicarla en contexto. Algunas películas necesitan cierta composición musical o cierto estilo de música, en donde algunos compositores se adaptan bien. Y algunas otras películas necesitan otras características, donde otros compositores se han adaptado bien. Entonces, analicemos eso del entorno para entender mejor cómo aplicarlo. Si querés saber más de esto, te hago un pequeño paréntesis. Yo tengo un podcast que también es gratuito, lo podés escuchar en Spotify. Se llama Grandes de la Música en el Cine y ahí te cuento en 10 episodios, en cada uno de ellos, a un compositor o compositora y te cuento sobre cosas peculiares o particulares que no son tan conocidas quizás sobre ellos para ampliar un poco más esas biografías y que puedas aplicar estos conocimientos que yo te transmito en un podcast hablado. Lo podés escuchar mientras haces otras tareas en tu casa o lo que sea, no tenés que verlo, es simplemente escucharlo. Y en esos episodios de 20, 30 o 40 minutos de duración, yo te cuento bastante sobre estos compositores como para que puedas ampliar tu conocimiento sobre estos referentes. Cerramos paréntesis, el enlace a mi podcast te lo voy a dejar en la descripción. El tercer consejo que te puedo dar tiene que ver con salir a la calle. Cuando yo te digo salir a la calle me refiero a que no seamos ermitaños, compositores, que tenemos nuestro home studio y que podemos hacer todo acá. Que sí, yo grabo el piano, me pongo la guitarra, el bajo, el ronroco y grabo con el teclado, con el controlador MIDI, un sample de orquesta y me pongo todos los violines, viola, flauta, violonchelo y demás. Y puedo hacer todo acá en casa. Está buenísimo si podemos hacer muchas cosas con los instrumentos virtuales, con el DAW, con nuestros conocimientos. Está buenísimo. Uno de los consejos va a ir por ese lado luego. Pero salir a la calle es rodearnos de otros músicos, de otros compositores también, aprender de ellos, tener encuentros, tener meetups, tener reuniones, aprender sobre los puntos de vista de otras personas, las sensibilidades personales de otros músicos nos pueden nutrir muchísimo a nosotros. Entonces, busquemos encuentros con esas personas. Seguramente todos nosotros tenemos amigos y amigas que tocan instrumentos. A pesar de que quizás no sean específicamente compositores, nos puede servir invitarlos a casa y decir, hablemos de música para películas, mirá, yo compongo y quiero dedicarme a esto y la verdad que contame un poco vos de qué trata el instrumento, cuáles son las técnicas que podés hacer, qué cosas te cuestan más, qué cosas hacen que tu instrumento luzca más. Podemos aprender mucho de instrumentación y de instrumentos que no sabemos tocar, pero que sí podemos aprender a saber cómo funcionan y cómo utilizarlos. Sobre esto, en un próximo video te voy a estar contando un poco más en detalle, así que quédate atento, Activa la campanita de notificaciones, suscríbete a mi canal por favor, dale un like a este video y te vas a enterar, dentro de muy poquito voy a subir un video hablando de esto. Ya sabemos que previamente hice un video anterior, este es el segundo video de una miniserie de videos, así que si te gusta, dale, estate atento a todas estas cosas, dale. Cuando nos referimos a salir a la calle y por último, quiero decirte que es necesario también rodearnos de cineastas, personas que hagan cine. Si queremos ser compositores de música para películas, lógicamente tenemos que hablar con las personas que hacen las películas y preguntarles, ¿en qué te inspiraste para esta película? O esta otra película, ¿qué te refleja vos? ¿Qué elementos técnicos hay aquí aplicados? Porque nosotros vamos a saber mucho de música quizás, pero los directores de cine seguramente sepan decirnos, mirá, este encuadre nos muestra un plano americano que da esta tensión y acá el plano se agranda y vamos a un plano general o vamos a un plano detalle que da mucha más tensión y yo quiero mostrar este objeto y fíjate que la cámara hace un paneo de este lado o que hay una inclinación en contrapicado que pone al personaje en una forma más disminuida y después el ángulo picado o un contrapicado con el personaje visto desde abajo como más grandote y no sé qué y nosotros decimos, mirá, no sabía que la inclinación de la cámara tiene influencias narrativas o el color, la paleta de colores, si hay un encuadre y una conformación de la imagen también hay un fuera de campo, hay elementos que no se muestran. Fíjate que en el terror, por ejemplo, en el género terror hay un encuadre que nos muestra a los personajes por lo general muy de cerca para darnos la sensación de que no controlamos lo que pasa afuera y eso genera más tensión, más miedo. Si aprendemos esas cosas, vamos a poder crear unas narrativas musicales más ricas. ¿Y quiénes nos enseñan de eso? Los realizadores de cine nos van a poder enseñar mucho de eso. También podemos ver videos en YouTube sobre narrativas musicales, narrativas del cine y demás, pero es mejor rodearnos de cineastas, porque también tiene una ventaja, que es que esas personas que hacen cine saben que nosotros queremos componer música para medios audiovisuales y seguramente quieran conocer lo que hacemos. Y ahí podemos tener un quizás contacto con alguna persona que nos puede dar trabajo o por lo menos nos puede pedir encargos para trabajar juntos y colaborar. Así que salgamos a la calle. Si vamos a salir a la calle, vamos a entrar al cuarto consejo que tiene que ver con que necesitamos tener un portafolio. ¿Qué es el portafolio? El portafolio es casi una metáfora de esta palabra.
Si yo abro y muestro qué es lo que tengo, abro un portafolio, estoy diciendo esto es lo que yo tengo para venderte. Bueno, metafóricamente el portafolio es eso, es nuestro portfolio de habilidades mostradas en una vidriera para que la gente con la que queremos trabajar pueda decir, ah, ok, este compositor sabe hacer esto, sabe hacer lo otro, me parece muy versátil, lo quiero contratar. Entonces, cuando yo te digo, armemos un portafolio, estoy diciendo que nosotros como compositores tenemos que saber cómo vender nuestro trabajo. La forma que te voy a recomendar de hacer un portafolio es muy simple. Vas a tener que haber hecho composiciones y si no, ponete a trabajar en hacer composiciones. Simple, ¿eh? Tómatelo con un objetivo a mediano plazo o a corto plazo. Teniendo algunas escenas musicalizadas, ya sea de proyectos en los que hayamos trabajado o escenas que bajamos de YouTube. Hay 1.000.000 de escenas de películas de YouTube sin música. Que la podés ver, descargar y decir, ok, voy a hacer de vuelta esta escena de Jurassic Park que no tiene música y le voy a poner una música mía. Y voy a mostrarle a la gente en mi portafolio cómo yo puedo componer música para esta escena. La gente que vea eso no va a decir, qué trucho, este tipo está copiando a John Williams. No, porque la idea no es copiar a John Williams. La idea es hacer una música con un toque personal sobre esta escena. Ya sabemos que Jurassic Park la dirigió Steven Spielberg, la música la hizo Williams. Acá lo que estamos mostrando es cómo haríamos nosotros música para esta escena. Y eso es lo que vale. Eso es lo que quieren ver los directores. ¿Cómo haríamos nosotros la música de una película? Para que después digan, che, me gustó mucho, te quiero contratar porque me gusta cómo hiciste esta música. No hace falta explicarle que no es una película nuestra. Lo importante es que en el portafolio mostremos nuestras habilidades. Y aquí viene el segundo punto. Ya sabemos que hay que mostrarlas. El segundo punto es dónde o cómo mostrarlas. Lo ideal sería tener un sitio web, una plataforma donde nosotros podamos de alguna manera colocar las imágenes o los videos a un clic de distancia de reproducción para que la gente pueda intuitivamente navegar por nuestro portafolio, ¿bien? Como abrir el portafolio, revolver y buscar lo que quiera buscar. Entonces, en nuestro sitio web podemos tener una solapita donde mostremos lo que hacemos en música, quizás para un género, quizás en otra solapa música para otro género, quizás si además hacemos arreglos, mostrar los arreglos que hacemos. Te voy a poner como ejemplo mi propio sitio web. Como te dije al comienzo de esta serie, yo soy tanto compositor de música en medios audiovisuales como también educador. Y tengo en mi sitio web unos enlaces a mi portafolio, a mis materiales, para que la gente que entra pueda ver lo que yo compongo, tanto para películas como para publicidad, como arreglos para bandas. También pueden escuchar mi música, porque tengo música autónoma también. Tengo 2 discos que están en Spotify, que son hermosos. Si los querés escuchar, empezá por Gratitud, que es un discazo que hice en el año 2018, si no me equivoco. Y que es hermoso. Trabajé con gente muy interesante, quiero decir, y gente que quiero mucho también en ese disco. Bueno, todo eso está en mi portafolio, pero también en mi portafolio, en mi sitio web, hay una parte de educación, en donde yo muestro, porque también es parte de mi portafolio, los trabajos que yo hago de formación musical. Hay muchos que son gratuitos, otros que son pagos, hay cursos, seminarios, talleres, masterclass y demás. Entonces yo utilizo mi página web como un portafolio, como una forma de decirle a la gente, mira, Tuki, te abro, revolvé y fíjate qué es lo que yo tengo, a ver si te interesa. Entonces, el consejo es este: arma un portafolio, arma una página web en donde puedas mostrar tus habilidades en los lugares donde vos quieras venderte. Punto número 5 y consejo número 5 tiene que ver con el equipamiento. Es necesario, te voy a recomendar, por supuesto, que tengas un equipamiento a la altura. Un controlador MIDI, una computadora con un buen procesador, un buen DAW o un software, vamos a decirle, algún programa en donde te grabes. Yo utilizo Cubase, la versión 12 actualmente. Lo manejo muy bien, tengo muchísimos años utilizando desde Nuendo hasta Cubase, los últimos 15, 16 o 17 años más o menos utilizando este software, así que lo uso bastante bien. Pero elegí un software y usalo bien, aprende a usarlo. Y si no, hacete un curso, si estás con Ableton, Logic, Digital Performer, Pro Tools, el software que sea, aprende a usarlo, porque es una muy buena herramienta tener una computadora, un software, tener instrumentos virtuales, tener librerías de instrumentos y de buena calidad, tener un controlador MIDI, como te dije, tener algo que es muy importante también y no hay que subestimar, que es el espacio. Poder tener una silla cómoda es una inversión de la hostia, ¿eh? Tener una silla cómoda ayuda a que puedas estar trabajando muchas horas sin lastimarte la espalda. Cómodo, vamos a decirle como confortable, tener un buen escritorio, tener quizás 2 monitores, 2 pantallas para poder dividir mejor la visión, tener unos buenos monitores de audio. Tener un espacio, vamos a decirle, cómodo, lleva por supuesto una inversión de dinero, pero es necesario, ya sabíamos y ya lo dijimos en
En realidad lo dije en el video que vas a ver a continuación. Si sos futbolista necesitas comprarte un buen calzado. Si sos taxista tenés que tener un buen auto, pagar una matrícula. Si sos abogado tenés que tener un estudio o un escritorio. Así que sea como sea, en cualquier profesión hay que invertir dinero en el equipamiento. Así que el consejo número 5, invertir dinero en un buen equipamiento y asegúrate de tener las herramientas para poder trabajar bien. Y sobre este punto vamos al consejo número 6, en donde te voy a decir, bueno, además de tener las herramientas, hay que saber utilizarlas. Porque un martillo sirve para colocar un clavo, pero con un martillo te podés romper el dedo también, si lo usás mal. Entonces no alcanzas con tener una computadora de la hostia y con tener los mejores instrumentos virtuales, sino que hay que dedicarle tiempo a estudiar. Cómo utilizar el DAW, cómo utilizar los instrumentos virtuales, Kontakt, cómo hacer los seteos, cómo hacer las automatizaciones, cómo hacer un poco de mezcla, aunque sea una mezcla estática y luego una mezcla dinámica, conocer un poquito de esas cosas. Conocer sobre el lenguaje MIDI, cómo grabar otros instrumentos desde un controlador MIDI. Quizás si tenemos otros instrumentos y podemos darnos mañas sobre otros instrumentos, está bueno para poder experimentar y explorar un poco más. Así que no alcanza con tener buenas herramientas, como en el consejo anterior, sino en este consejo puntualmente, aprende a utilizar estas herramientas que tenés. El consejo número 7 tiene que ver con crear una red de contactos. Acá hablamos no solo de, ya dijimos, de ir a los festivales de cine, de hablar con los directores y directoras que están haciendo películas y demás. Esto lo hablamos también en su espacio respectivo, sino también rodearnos de músicos y tenerlos a mano, porque si se necesita para una grabación algún músico en particular, estaría buenísimo poder levantar el teléfono y llamar a un amigo o a una amiga que quizás, si no tenemos tanto dinero en el presupuesto, en el encargo, o es un trabajo personal nuestro que lo hacemos por nuestra cuenta, alguien que quizás por un intercambio de favores se preste a grabarnos algunas cosas. Eso le va a dar mucha calidad a nuestra música. Si yo quiero grabar todo con mis habilidades, voy a estar limitado. Bien, cuanto más sepa, mejor, pero en algún punto me voy a golpear la cabeza contra el techo. Si yo en cambio llamo a algunos músicos especializados, voy a poder tener quizás más versatilidad, un toque mucho más realista. Así que de alguna manera armar una red de contactos me va a ser muy favorable. Quizás para contratar gente o quizás para pedir a cambio de intercambios de favores algunas intervenciones que seguramente le den más calidad a mi trabajo y me ayuden en el proceso a aprender de ellos también, porque son humanos, son músicos, son artistas, seguramente nos aporten muchos conocimientos esos intercambios. Muy parecido a este consejo, pero separado, porque amerita estar separado, tiene que ver con las sociedades, armar socios o armar equipos de trabajo. Y acá me quiero detener un poco en esto de que una cosa es pedirle un favor a un amigo y otra cosa es decir, tengo un buen sesionista. Si necesito una voz femenina o una voz masculina, tengo a él o a la cantante espectacular para eso. Tengo el estudio, vamos a ir a un estudio donde con este dinero que es lo que sale, vamos a grabar espectacularmente con buenos micrófonos, esto, lo otro. Si quiero unas guitarras, tengo a el guitarrista o a la guitarrista. Si quiero hacer una mezcla y una masterización, tengo a la persona apropiada, un ingeniero de mezcla que la tiene re clara y que puede hacer una buena mezcla de mi trabajo. Tener equipo de colaboradores, también arreglistas, gente, orquestadores, gente que sepa de estas cosas, me va a beneficiar mucho porque en el momento donde yo tenga presupuesto, si es que estoy haciendo un trabajo y me van a pagar lo suficiente, voy a poder delegar esos trabajos en un equipo de trabajo. Entonces, tener socios y tener un equipo de trabajo profesional es muy importante para crecer y para hacer trabajo de mayor calidad. Por supuesto, todo va a estar atado al presupuesto, pero consideremos que vamos a crecer y que vamos a tener ese presupuesto. Entonces, tengamos a mano aquellos socios. El consejo número 9 tiene que ver con no subestimar la abundancia de trabajo que hay en el entorno indie. El entorno indie es el entorno de cine independiente. Si queremos ser compositores de música para películas y esperamos a que venga Steven Spielberg o Christopher Nolan, vamos a tener que esperar un buen tiempo. Y seguramente si no hagamos nada y solo esperemos no va a llegar nunca a eso. Si apuntamos ahí está bien, yo no te voy a criticar si vos tenés aspiraciones al cine blockbuster, hollywoodense y toda la cosa. Está espectacular, a todos les gusta ese cine. También hay un cine mucho más independiente que cuenta historias un poco más arriesgadas. También hay un cine experimental, hay cine documental, hay muchos géneros de cine que yo te lo cuento muy bien y acá me hago un pequeño spoiler publicitario en un curso que lo tengo en mi sitio web de Academus que se llama Apreciación de la Música Cinematográfica. En este curso te hablo, ya sea que seas un compositor con mucha experiencia o con poca, o que seas una persona que no sabe nada de música pero que le gusta el cine, en este curso te hablo sobre cómo apreciar y cómo entender mejor lo que pasa en la música de las películas. Así que, si te interesa saber esto, te dejo un enlace en la descripción para que puedas
conocer un poquito más y si te interesa comprar este curso y aprender un poquito de esto que te compartí en muchas horas de video con un cuadernillo PDF de 96 páginas y con un cuadernillo de ejercicios. Ese curso es fenomenal, le puse todo el corazón, así que si te interesa un poquito, mírate el video trailer que hago del curso y si querés más, bueno, compralo y cursalo que va a estar muy bueno, te aseguro que te va a ayudar un montón. Cerramos este pequeño paréntesis comercial para volver al tema. En el cine independiente hay muchísimas producciones y atención, hay muchísimas producciones que pagan por el trabajo. No es que todo lo que no pase por Hollywood es gratis. No, yo, por ejemplo, personalmente, y esto lo conté en el video anterior, yo trabajo muchísimo en películas independientes y son películas que a pesar de ser independientes están en plataformas como Netflix, están en Amazon Prime y están viajando por el mundo en festivales y demás y son películas que quizás no pagan tanto en regalías, pero sí pagan tanto en producción. Y quizás yo estoy cobrando lo suficiente, estoy cobrando bien por trabajos que no necesariamente están en Hollywood dando vueltas o están en primera plana de Netflix. Quizás están un poco más escondidos en Netflix, pero están. Entonces, no desatendamos que en el mundo independiente del cine hay un montón de producciones a las que podemos trabajar. Apuntemos también ahí. No pensemos que lo único que nos va a hacer vivir de la música, las películas, es trabajar en Hollywood. Este tipo de contacto en producciones independientes nos van a dar 4 ventajas muy grandes. Una es experiencia. Bien, hacer experiencia con los directores y directoras que están emergiendo y están haciendo trabajos que quizás no son tan masivos. La experiencia va a estar. Por más que nos den no tanto dinero quizás como una producción tanque, sin dudas nos van a dar un dinero que nos ayuda a costear nuestro costo de vida. No nos vamos a hacer millonarios haciendo una película. Bien, pero si hacemos una película, luego un cortometraje, luego otra película, otro cortometraje, podemos ganarnos la vida de esa manera y está espectacular. Es súper digno y está muy bien. Por otro lado, nos van a dar portafolio y no hay que subestimar el tema de que si yo hago un trabajo y hago otro y hago otro y hago otro, voy a poder mostrar en poco tiempo que estuve trabajando en películas actuales. Y eso está bueno para mostrarle a los próximos clientes que yo tengo experiencia en muchas películas y voy a tener mucho material de ellas para mostrar en mi portafolio. Y el cuarto punto de estos beneficios es que trabajar con una persona en una producción independiente me va a dar la oportunidad a mí de que si esa persona al año siguiente o al otro año hace otra película, me vaya a llamar a mí. Porque ¿a quién va a llamar esa persona si tiene que hacer otra película? Por supuesto, si yo hice bien mi trabajo, me va a llamar de vuelta. Y en mi experiencia personal esto sucede. Hay muchas películas y muchos cortometrajes en las que vuelvo a trabajar con las mismas personas que me llaman y dicen, che, Leo, mira, tengo otro proyecto, te quiero contar, lo vamos a hacer en esta fecha, lo vamos a rodar, así, así, así. Bueno, ponemos en el calendario, acordamos los asuntos de rigor que haya que acordar de la producción y demás. Y estoy trabajando en un parpadeo con una persona con la que estuve trabajando el año pasado, de vuelta. Y es una persona que de vuelta está confiando en mí y me está pagando para hacer un trabajo nuevo. Entonces, no subestimemos estos 4 beneficios de estar trabajando en el entorno independiente. Hay mucha abundancia de producciones. Entremos en ese juego. El punto 10 de estos consejos habla sobre la mentira de las biografías. Y acá me quiero poner un poco enérgico en decirte que tengas cuidado. Cuando ves la biografía de algún gran compositor de música para películas, normalmente te vas a encontrar con que un porcentaje muy chiquitito de esa biografía te dice, nació en tal año, empezó a estudiar la trompeta y bla, 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 bla. Y después pasamos a los éxitos. De repente la biografía se vuelve un listado de los logros que ha tenido, las películas en las que este compositor o compositora estuvo trabajando. Y parece ser en la biografía que nunca hubo momentos de duda, de miedo, de incertidumbres, de viento en contra, de dificultades. Nunca hubo mucho tiempo de trabajo para conseguir esos logros. Las biografías por lo general nos muestran los éxitos y el camino que se siguió para llegar al éxito total que hoy en día se está viviendo. La realidad es que en todos esos casos convive también el miedo, la incertidumbre. Fíjate si encontrás algún video de John Williams con pelo haciendo música. John Williams empezó a componer música para películas, por más que tocaba el piano en estudios y demás, de muy joven, estudió en Juilliard y toda la cosa. El tipo empezó a trabajar como compositor de música para películas cuando ya era pelado. O sea, y estamos hablando de John Williams. ¿Qué pasó durante toda su vida hasta que se hizo pelado? ¿No tuvo que trabajar mucho? ¿No tuvo que estudiar muchísimo? ¿No tuvo que hacer trabajos? ¿No tuvo quizás incertidumbres sobre si, puedo vivir de esto, no? O sea, el tipo pasó por un montón de cosas. Sin embargo, cuando hablamos de John Williams, hablamos de que estudió en Juilliard, de que trabajó tocando el piano en los estudios de Hollywood, y de repente, ¡pum! Indiana Jones, Jaws, Tiburón y todas las películas.
Bueno, cuando analizamos las biografías, yo te diría que tengas esa duda sobre si lo que te están contando es toda la historia o es solamente la parte feliz de la historia. Porque nosotros estamos transitando y atravesados normalmente por las dudas y las incertidumbres, nos hacemos muchas preguntas y nos desmotivamos a veces. Bueno, quiero que sepas que los grandes compositores y las grandes compositoras han pasado por esas incertidumbres. Se han desmotivado seguramente. No te lo van a contar, o quizás muy pocos lo cuentan abiertamente en alguna entrevista. Pero es normal que pasemos por eso. Entonces, como comentario un poco más optimista, para sentirnos menos intimidados por las realidades de estos monstruos, de estos grandes compositores que admiramos, pensá que las biografías a veces son un poco injustas en la forma en la que se cuentan. Te cuentan solo la parte feliz, te cuentan solo los éxitos y no te cuentan los sacrificios o la entrega que tuvieron que dar esas personas para llegar a hacer lo que hicieron. No romanticemos las biografías. Entendamos que detrás de la biografía hay una persona con todas las complejidades y con todas las dificultades que tuvo que atravesar para llegar a ser eso romántico que se vende. El consejo número 11 tiene que ver con qué pasa cuando tenemos un trabajo para cubrir nuestro costo de vida. Ese trabajo no es la música. Hay unas preguntas que estuve recibiendo en un experimento que hice y que voy a dedicarle un video aparte, va a ser el tercer video de esta serie, donde vamos a hablar un poco de eso más al detalle. Pero acá quiero decirte que, ya que estamos en la parte medio motivacional de este video, que es normal y está bien, muchas personas tienen un trabajo paralelo mientras estudian música. Está bien de repente tener un trabajo en una oficina o cadetería, cualquier otro trabajo que quizás no nos guste tanto, para pagar el costo de vida, para pagar el alquiler, la comida y las cosas que hacemos, los instrumentos y las capacitaciones quizás. Y está bien. La idea con el estudio y con la formación del profesionalismo es hacer que haya una transición entre yo quiero ser músico y estoy trabajando en un estudio jurídico como administrativo y de repente, pum, quiero ser músico y estoy trabajando en la música. Bueno, hay que llevar una transición hacia ese momento, entonces necesariamente vamos a tener que tener paciencia y vamos a tener que seguir trabajando en pos de nuestro objetivo. Si querés vivir de la música y tenés un trabajo que no tiene nada que ver con la música, está bien, bancátelo y fíjate cómo podés utilizar buenas estrategias para de a poco transicionar hacia ese lado. Es normal. Y si vamos al paso anterior y vemos sobre las biografías, muchos grandes compositores y compositoras han trabajado en cosas que no tienen nada que ver. Te pongo una anécdota entre paréntesis y te lo explico esto mucho más en mi podcast de Grandes de la Música en el Cine. Philip Glass, el compositor, el gran compositor, no solo de películas, sino de música autónoma, Philip Glass, uno de los grandes referentes de la música contemporánea, tuvo que trabajar como fletero y como repartidor, como cargador de muebles para una empresa que hacía fletes. Imagínate un tipo que dio tanto a la música y a la música de las películas que trabajó como fletero mientras estudiaba y mientras componía música. Así que no te desanimes, dale, si tenés un trabajo que no tiene nada que ver con la música, bancátelo mientras seguís estudiando y mientras seguís poniendo fuerza, esfuerzo, dedicación y energía y amor a la composición para películas. En algún momento la transición se va a ir armando. Por último, el consejo número 12 para cerrar esta docena de recomendaciones, quiero hacerlo en forma de metáfora. Y esto también es bastante, no sé si bastante inspirador, pero sí es muy personal y creo que puede ayudarte quizás a motivar un poco. La metáfora es la siguiente. Imagínate un grupo de marineros que parte de un continente y que va hacia otro. No pensemos en Cristóbal Colón, es una metáfora un poco nefasta. No hablemos de eso. Hablemos de una persona que tiene que atravesar un océano gigante con una tripulación durante días, semanas o meses para llegar al otro lado. Si la metáfora la ponemos en carne propia, podemos pensar justamente en eso. Yo quiero ser compositor de música para películas, va a llevar un tiempo ese camino, genial. Bueno, estos marineros a lo largo de su transitar van a tener que sufrir a veces viento a favor, a veces viento en contra. Bien, metaforicémoslas nosotros. A veces la cosa va a ser fácil, a veces va a ser difícil. En ocasiones vamos a tener que chequear el rumbo. ¿Qué significa chequear el rumbo? Para los marineros es tirar coordenadas, ver las estrellas, ver el sol y decir estamos yendo bien o nos estamos desviando. Entonces, chequear el rumbo para nosotros, metaforizadamente, tiene que ver con, ok, si yo quiero ser compositor de música para películas, ¿qué estoy haciendo? ¿Tengo el portafolio? ¿Lo estoy armando? ¿Cómo viene mi portafolio? ¿Es atractivo? ¿Tengo la página web? ¿Está bien hecha? ¿Estoy haciendo contactos con compositores? Todo lo que te estoy hablando en este video y que hablo hace 1.000.000 de años en todos lados. Podemos hacer un seguimiento de estas actividades para chequear el rumbo. Bien, los marineros llegando o en camino hacia su destino no van a poder ver la costa opuesta.
Bien, van a estar no a ciegas, pero confiando en que allá 100.000 kilómetros para adelante, 100.000 es una guasada, perdón, capaz que 4.000 kilómetros hacia adelante está el destino y estamos yendo para allá, no lo vemos, pero confiamos en que está allá. Entonces yo te digo, confía en que si haces las cosas bien, vas a llegar a ese destino. Los marineros no tienen problema. Imagínate, vos, abro una metáfora paralela, si vas en la ruta manejando de noche de un lugar hacia otro, no ves tu destino. La ciudad de destino quizás está a 100 kilómetros. Vas manejando y lo único que ves son los 30 metros que alumbran las frontales del auto. Solo ves 30 metros, pero sabés que vas en la dirección correcta. Cada tanto ves carteles, chequeas el GPS y estás tranquilo. Vas a llegar a ese destino. Cerrando esa metáfora y siguiendo con lo de los marineros y siguiendo con la nuestra de querer ser compositores, confía en que vas a poder ser compositor. Hay que confiar en el camino, hay que ir por el camino correcto, hay que tomar buenas decisiones y hay que hacer esas mediciones. Los marineros también, siguiendo esta metáfora, me encanta, van a tener que hacer un trabajo en equipo y van a tener que confiar en la tripulación, confiar en que las personas a bordo tienen las experiencias apropiadas. Si nosotros armamos un equipo de trabajo con otros compositores, con otros músicos y demás, si nos rodeamos de cineastas que hacen proyectos interesantes en los que intervenimos y podemos tener portafolio y demás, vamos a saber que confiando en estas personas vamos a estar haciendo un buen camino, aprendiendo, teniendo portafolio, haciendo red de contactos y teniendo gente a cargo que nos apoye. Cuando la composición nuestra necesite de buenos músicos, vamos a tener esa tripulación alrededor. Hay un dicho que es que solo se llega rápido, pero acompañado se llega lejos. Entonces no trabajemos solos. Trabajemos con una tripulación, tengamos gente a cargo, gente al lado que nos ayude, gente que esté colaborando quizás con opiniones, con feedback. Con toda esa compañía seguramente vamos a poder llegar más lejos. Y el último punto de esta metáfora de los navegantes y de atravesar un océano para llegar al destino tiene que ver con que debería ser impensado dar marcha atrás. El costo de pegar la vuelta es altísimo. Imagínate un grupo de navegantes que hace un mes que están navegando, pegar la vuelta atrás es por lo menos están navegando otro mes más para volver con las manos vacías y a un costo muy alto. A veces es más barato y a veces es más fácil seguir para adelante. Y entiendo que en el camino tenemos un montón de dudas, incertidumbres, tenemos desmotivaciones. Hay que bancársela y hay que atravesar eso. Y hay que ver de qué manera con los análisis que hacemos de nuestra situación, los diagnósticos que hacemos de nuestra situación, podemos decir, ok, estamos en el camino que tenemos que transitar, solo que es un camino largo. El camino a veces es más largo de lo que pensamos, a veces el viento en contra es más fuerte, a veces las oportunidades tardan un poco más y a veces las estrellas no se llegan a ver para tomar mediciones y tenemos que navegar un poco a ciegas, por 1 o 2 días quizás. Entonces quizás haya una etapa de tu vida en la que estés navegando con incertidumbres, con viento en contra, con desmotivación, pero pensá que a veces el costo de parar todo ahí, suspender y pegar marcha atrás es más caro que el de seguir y esperar a que se despejen las nubes y que podamos tener un poquito de viento a favor. Así que esta metáfora de los navegantes de alguna manera muestra un poco cómo es el camino de cualquier persona que quiere cumplir un sueño profesional. Vivir de lo que nos gusta, vivir de la música o de componer música para películas es posible, hay que recorrer ese camino, hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia, hay que tomar buenas decisiones, no pensemos que es fácil, hay que realmente arriesgarse, tomar buenas decisiones, estudiar, hay que equivocarse, hay que armar un portafolio, hay que armar un equipo de trabajo, pero si aplicamos bien todas estos asuntos vamos a llegar a puerto. Algo que va a ser importante acá, y quiero cerrar con esto para enganchar o dejar linkeado también nuestra comunidad, es tener un grupo de gente que te apoye o te siga. Tener tutores va a ser muy importante. Puedes hacerlo con YouTube, puedes usarme a mí como tutor en YouTube con estos videos grabados. Tengo un montón de videos en YouTube, puedes entrar a mi canal y ver más de lo que hago. Y ahí hay un montón. También hay tutores a los que podés contratar y decir, quiero una asesoría con esta persona, con esta otra. Y de alguna forma como nutrirte de esos conocimientos, tener un seguimiento. Está bien estudiar y sale plata. A veces estudiar es gratis en la universidad de YouTube y a veces estudiar sale de dinero. En una universidad, en un conservatorio, en una escuela de música para cine o con profesores particulares. Hay que invertir dinero en eso como hay que invertir en dinero en clases de instrumento. Así que eso lo sabes. Pero
tener una comunidad y un seguimiento es muy importante, y acá te quiero publicitar un espacio abierto que tenemos con la gente de Creacordio, con Seba Pugliese y con Gabo Rossini. Tenemos una comunidad que armamos los tres, tanto como compositores que somos y productores insertados en la industria laboral de la composición de música para películas y videojuegos, como también como docentes. Creamos esta comunidad para que vos puedas gratuitamente sumarte a nuestro espacio en Discord, estar en los streams que hacemos todas las semanas, participar en los eventos, en los foros y beneficiarte de la información que compartimos y de los espacios de creación también que damos en los challenges y un montón de desafíos y un montón de lugares de interacción que te ofrecemos a vos para que puedas contactarte con otros colegas, compositores, músicos y realizadores de película. Así que si te interesa abrirte un poquito al mundo de la gente que está haciendo esto y seguir capacitándote, por lo menos gratuitamente te ofrecemos este espacio, donde también tenemos actividades pagas que podés, vamos a decirle, contratar o adquirir si querés, pero bueno, por lo menos gratuitamente si querés podés entrar a nuestra comunidad Creacordio, los enlaces en la descripción de este video. Por último, si este video te gustó, estate atento porque se viene otro, muy pronto lo voy a estar estrenando. Si no viste los anteriores, mírate los anteriores que están buenísimos. Y si te gusta, te pediría dos cositas. Una, que le des un clic al like, a compartir, a suscribirte y que dejes un comentario para que este video pueda llegar a más gente, que el algoritmo se vea favorecido y llegue a más gente. Y por otro lado, que le recomiendes este video a una persona que sepas que le puede interesar. No a una persona que no le va a interesar, a una persona que sí le va a interesar, pasale este video y decirle, che, mirá lo que dice Leo, a ver qué te parece. Bueno, de esa manera me ayudas muchísimo. Si tienes alguna duda, alguna consulta o querés darme un comentario para que yo hable sobre algún tema, escribime un comentario en este video que yo lo voy a leer, te voy a contestar y lo voy a tener en cuenta para seguir aportando. Te agradezco todo el tiempo que dedicaste a escucharme, espero que este video te haya servido.